Muy bien. Vamos a continuar con la misma actitud de adoración, ahora con la lectura de su palabra. Les voy a pedir, por favor, si pueden abrir sus Biblias en donde dejamos la semana anterior, y es en el versículo 8 del capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3, versículo 8 al 13, vamos a leer hoy. ¿Están ahí? Muy bien. Y dice así. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé a que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y aquí vamos a suspender la sección para poder entender que ahora el Señor se presenta ya no como Señor todopoderoso creador, pero ahora se presenta como el juez justo, aquel que puede emitir juicio sobre las acciones de sus criaturas, pero lo hace de acorde a su carácter, de manera justa. Vamos a pedirle al Señor nos guíe para estudiar esta sección. Padre, en esta mañana te pido por cada uno de nosotros, Padre, para que podamos concentrarnos con humildad a encontrar las verdades detrás del texto, para que puedas ayudarnos a aplicarlas, Señor, por medio de tu Espíritu en nosotros, Señor, para aplicarlas en nuestras vidas y dejarnos transformar. Que esto sea para tu gloria. Lo que debemos hacer por tu ayuda, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Saben, la primera vez que fui a una iglesia donde se creía en el Evangelio, donde se predicaba el Evangelio, las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo Jesús. La primera vez que fui a una de esas iglesias, fui por motivos completamente egoístas y para beneficio propio. ¿Usted sabía eso? Quiere decir, no fui a conocer a Dios, no fui a alabar a Dios. No, yo fui porque había algo que yo quería conseguir. Pero yo sabía que si iba a la iglesia, lo podía conseguir. Y así visité esa iglesia por casi 2 años. Y con esa actitud y con ese propósito fui a esa iglesia. Una iglesia verdadera, una iglesia sana que estaba predicando el Evangelio y que vivía el Evangelio. Y yo fui con esa intención. Pero alrededor de los 2 años, el pastor predicó sobre el pecado. Y no solamente por el pecado, sobre el pecado, pero también sobre la paga del pecado, la consecuencia del pecado, la muerte. Y cómo toda la humanidad había sido afectada y había muerto por la presencia del pecado. Pecadores, inhabilitados por el pecado para poder tener una relación con Dios. Ese día fue ese día que inmediatamente hay algo que el texto me enseñó, lo que él dijo, hizo como un gancho, como que se enganchó y trajo una preocupación. Inmediatamente llamé a la oficina al día siguiente para pedir cita con él porque quería clarificación. Y me dieron cita, llegué, me senté, le hice mis preguntas y ese día estudiamos la Biblia, respondimos las respuestas con la Biblia y ese día el Señor le
le confesé lo que yo había decidido creer en relación a lo que Él hizo, en relación a quién era Cristo, en relación a mi vida. Le confesé mi pecado, le pedí perdón, le pedí que aplicara los beneficios de su obra en la cruz en mi vida, que yo quería que me salvara, que me entregara su perdón. Y después de ese día, todo cambió. Ahora digo esto porque es necesario. Para mí, mi fe empezó ese día. Ese día todo comenzó. Fue el día que entendí sobre mi pecado y lo que hizo en mi relación con Dios. Y por qué me explicó, me permitió entender el estudiar sobre el pecado de la humanidad y el mío propio. Entender cuál es el rol del pecado en medio de mis circunstancias, de mi sufrir. ¿Cuál es el rol del pecado en relación a las personas que me hacen sufrir? ¿Cuál es mi responsabilidad en medio de todo eso? O sea, ¿cómo tomo yo decisiones en relación a cómo me afecta el pecado? ¿Cómo vivo mi vida y cómo me influencia mi pecado? ¿Qué es lo que he hecho con mi vida influenciado por el pecado? Entonces, lastimosamente no se habla mucho en las iglesias sobre pecado. Muchas iglesias no tocan el tema del pecado. Pero en realidad una iglesia sana tiene que enseñar sobre el pecado. Mi propósito en esta mañana, el texto habla del pecado y por ende yo traigo el pecado porque el texto lo menciona. Y lo que quiere hacer el texto cuando habla de pecado es definitivamente advertir a la audiencia que el pecado tuvo efectos en ese día y el pecado lo tendrá seguir teniendo, haciendo efectos sobre nuestra vida. Para que la audiencia, usted y yo, seamos advertidos y seamos exhortados a tenerle temor al pecado, para distanciarnos de él, para venir donde el Señor. Pero al mismo tiempo, mi propósito es introducirte el día 1 en que el hombre pecó, el día 1 en que Dios desplegó su plan de gracia, el Dios de bendición creó la creación con propósito para bendecir, pero el pecado estropeó completamente que la creación pudiera vivir y practicar sus propósitos. Entonces, inmediatamente, día 1, el juez justo lanza su plan para restaurar la bendición sobre la creación. Y ese nombre de ese plan se llama Cristo. Próximo domingo, en los versículos aquí, en esta misma sección, antes de terminar el capítulo, vamos a ver cómo el Dios, el juez justo, también es el juez de gracia. El Dios de gracia que despliega su plan para poder restablecer la bendición y echar atrás los efectos del pecado sobre el mundo. Entonces hay una idea primaria que quiero compartir con ustedes que viene y lo vemos allí, es que desde el principio Dios no renuncia al pecador. Desde el principio Dios busca al perdido. No vemos en el texto a Dios esperando que el hombre le busque. Vemos en el texto a Dios buscando al hombre, buscando al que se perdió. Y lo vemos desde el versículo 8, y oyeron al Señor Dios. De nuevo, el término es Señor Dios. El Dios es el término general para la deidad única que existe. Pero el Señor era el nombre del Dios de Israel, era el Dios personal de Israel, Jehová. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al usar el nombre Dios, está hablando del Dios personal de aquel que Él creó. Y dice que el Señor, en versículo 8, lo oyeron que se paseaba en el huerto. En realidad, la idea ahí es de que Dios estaba presente en el huerto. Una traducción fiel de esa frase es y reconocieron la presencia del Señor en el huerto, no que vieron una persona caminando. Tal vez esa traducción pueda dar esa idea. No, Él estaba en el huerto. Y dice que el hombre y la mujer se escondieron. Pero mira de qué, de la presencia del Señor. Han probado, ahora conocen el mal. El árbol no les proveía conocimiento del bien. El fruto les proveía conocimiento de lo que es malo. Eso es lo que proveía el árbol y lo comieron. Han probado lo que es malo, ahora conocen lo que es malo.
Entonces ven lo que es bueno y tienen miedo. Ven lo que es súper bueno, la presencia de Dios, y tienen miedo. Y se separan. Entonces dice el versículo, se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles de vuelto, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Mira el juez, sabemos que es un juez porque el versículo 11 va a decir, ¿has desobedecido el mandato que yo te di? Sabemos que en la última sección del capítulo 3 va a emitir juicio sobre las acciones del hombre, de la mujer y de la serpiente, ¿verdad? Y va a determinar las consecuencias para cada uno de ellos. Entonces, por eso es juez, dueño y creador de todo, y él emite juicio sobre las cosas que él creó y los seres que él creó. Entonces allí él llega y dice, ¿dónde estás? Eso es una pregunta retórica porque sabemos de que él sabe dónde está, ¿cierto? Entonces él es omnisciente, omnipresente, él estuvo allí, él conoce qué fue lo que hizo, pero le pregunta, y la razón es ¿por qué? Este no es un juez que dice, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Y lo acusa. En vez, lo que hace es que le lanza una pregunta. Esta es de la gentileza y de la misericordia y de la gracia de Dios, que él en su iniciativa se acerca a Adán y le lanza la pregunta. Y la pregunta, me cuestiono yo, ¿por qué? ¿Por qué no una acusación directa? Y creo que la razón es por ese carácter de amor y de gentileza, que le da la oportunidad a Adán que salga de donde esté, venga donde su creador, y le da la oportunidad de arrepentirse de su pecado, de responsabilizarse de su pecado, de aceptar su pecado y decirle perdón, pequé contra ti, Señor. Y le da la posibilidad de que reaccione y de que venga, en vez de inmediatamente ponerle el dedo como haría no un juez justo, pero alguien condenador. Y se presenta desde el inicio con la iniciativa a Dios de venir donde está el pecador, de venir donde está el perdido, para poderle presentarle oportunidad. ¿Saben? Cuando pienso en eso, esto no es algo solamente así, también le hace la misma pregunta, parecida pregunta a Eva, parecida pregunta en capítulo 4 a Caín. A Caín le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Sabiendo dónde está el hermano Abel. Y le hace la pregunta, una oportunidad una vez más. ¿Saben? Hay un autor de comentarista del libro de Génesis, se llama Don Bruce Watt. Él dice, el amor se prueba cuando no se está dispuesto a abandonar al que se ama, porque éste falle en lograr cumplir el propósito para el cual fue creado. Esta es la expresión de Dios, de no abandonar, no disponerse a abandonar a estos primeros pecadores porque han fallado contra él, sino más bien los busca para sentar oportunidad para poder escuchar de ellos lo que se esperaba de alguien creado a su imagen y para vivir para sus propósitos. ¿Saben? Israel está sufriendo. Israel está escuchando este texto sobre el pecado, sobre lo que Adán y Eva dijo, y están sufriendo. Si estaban en algún tiempo de la historia de Israel, el sufrimiento era distinto. Si estaban saliendo de Egipto, si estaban caminando ya por el desierto y todas las circunstancias que sufrieron durante 40 años el pueblo de Dios atravesando el desierto hacia la tierra prometida, o si era en el tiempo del cautiverio, siendo cientos de años después, siendo perseguidos, maltratados, esclavizados. Israel está sufriendo. Pero Israel sabe que parte de su sufrimiento es por su propia culpa, porque trajo la disciplina del Señor sobre ella, por su propio pecado. Pero Israel también sabe que su sufrimiento en algunos tractos también es por el pecado que está en las otras personas, en las naciones que los atacan. Entonces, están sufriendo y porque leen sobre el pecado pueden darse cuenta por qué las cosas funcionan como son, por qué la gente se comporta como se comporta, por qué las naciones
hacen guerra las unas contra las otras. ¿Por qué un padre abandonaría a un hijo? ¿Por qué un matrimonio se despedaza? ¿Por qué el pecado es desplegado por toda la humanidad, de generación en generación? O sea, no se encuentran pecados nuevos cada 100 años. Vemos una serie de repetición, el pecado está latente y domina. Entonces Israel puede entender que ahora se entiende a sí misma. O sea, un israelita podría entender, decir, esto es mi responsabilidad, esta es la responsabilidad de mis abuelos. Por lo que hicimos, atrajimos la disciplina del Señor. Creamos ídolos, trajimos ídolos, hemos pecado contra Dios. O podían entender por qué esas naciones paganas tenían esa perversidad y esas ganas de despedazarlos, y podían entender, pero al mismo tiempo sabían que su Dios, el que los creó, el Dios de Israel, era un Dios fiel y estaba con ellos. Y el Dios fiel era superior al pecado y había triunfado sobre el pecado y era superior como para sacarlos de esa situación. Entonces, hoy definitivamente lo primero que necesitamos aprender de esta primera idea, de estos primeros 2 versículos, es de que si bien el Dios, el juez justo, ha determinado consecuencias sobre el pecado, también el Dios justo ha desplegado un plan para traer redención, para redimir, sacar a la humanidad fuera de esa circunstancia en la que se metió, para que el pecado no domine más al ser humano, para que pueda encontrar libertad de vivir para lo cual Él lo creó. Y ese se llama Jesucristo. El juez justo también es el juez de gracia, el Dios de gracia. El ofendido haciendo lo posible para que los ofensores puedan ser establecidos en una relación íntima con Él. Ahora, el Evangelio es aquello que permite restablecer esa relación. El Evangelio es lo que permite que el ser humano reciba los beneficios de lo que Dios hizo, que rompió el poder del pecado sobre la humanidad. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en que fue enviado a morir en la cruz por voluntad de Dios en nuestro lugar y que resucitó al tercer día y por medio de esa resurrección venció el poder del pecado, cuando ponemos nuestra fe en esa obra hecha en mi lugar, intención de Dios, a la cual Cristo se sometió, la voluntad del Padre, y yo recibo esos beneficios. Y esos beneficios son su presencia en mí y por ende su poder trabajando y viviendo en mí. Entonces me hace una criatura nueva, me hace una criatura libre del poder del pecado sobre uno. Y entonces, ¿qué? Podemos cambiar. Podemos cambiar. Podemos enfrentar el pecado y decir no. Entonces, eso es lo que representan, esos 2 símbolos, es lo que representa lo que celebramos con la Cena del Señor. En esto celebramos la Cena del Señor. No es solo el venir y confesar nuestros pecados al Padre si están presentes en lo que ha sucedido en la semana, pero venimos a celebrar la nueva realidad que en Cristo tenemos. Ahora, hay 4 efectos que esta sección nos muestra. 4 efectos que el pecado tiene sobre la primera pareja y definitivamente siguen activos hoy. El primero, el pecado nos lleva a distanciarnos de Dios por miedo y vergüenza. Él dice, Adán, que reconocimos tu presencia y por tu presencia, ¿qué dice? Nos escondimos. ¿Verdad? Versículo 8. Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Saben? Habían sido creados ambos en una relación con Dios, en la presencia de Dios, con una conexión, creados a su imagen, con Dios personal. Ahora, de pronto, la presencia de Dios, no es que Dios no estaba y ahora vino, no, Dios siempre ha estado presente, pero ahora la presencia de Dios es un problema. El pecado, el probar el mal, ha traído a alguna separación inmediata. El pecado, el conocer el pecado,
ha traído separación entre ellos y Dios, porque la relación se quebró. La relación se quebró. Entonces, conocer el mal les trajo un sentido de vergüenza. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La inocencia en ellos, desconociendo el pecado, les permitía no sentir ningún problema con estar desnudos el uno el frente al otro, o con estar desnudos frente a Dios. Pero ahora viene el pecado y ahora inmediatamente hay un sentido de separarse. Tal vez Adán o Eva, al verse desnudos, sentían algo que no querían y por eso se separan y se esconden para no verse el uno al otro. No es que estaban escondidos, posiblemente no estaban escondidos juntos, estaban escondidos separados por vergüenza, por estar desnudos frente a Dios y por estar desnudos el uno frente al uno y el otro. Y entonces dice el versículo que cosieron hojas de higuera, versículo 7, y se hicieron delantales. Ahora estar desnudos es un problema, esto hay que tapar. Ya sea por lo que le hacía sentir la desnudez del otro, o ya sea porque lo que le hacía sentir a él mismo, a ella misma, estar desnudo frente al otro. Estar desnudo es malo. Y es extraño porque antes de tomar el pecado, la desnudez no era un problema y ahora lo es. Versículo 8. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y dice, te oí, sabías que estabas presente y tuve miedo. Y tuve miedo. Ahora, una pregunta. ¿Por qué miedo? ¿Cuál es el opuesto de miedo? ¿Cuál palabra escogerían para decir lo opuesto? Esto es miedo. Si me pongo aquí, lo opuesto, ¿qué sería? ¿Cómo dices? Valor, ¿verdad? Valor, muy bien, ¿qué más? Valentía, valor, confianza, seguridad. Entonces, veamos estas dos. Miedo, seguridad. Su seguridad estaba antes de pecar en Dios. Estaban seguros en el marco de esa relación con Dios. Ahora ese sentido de seguridad se quiebra. El pecado quiebra el sentido de encontrar su satisfacción, su identidad, su seguridad solo en Dios. Ahora la encuentran ¿en qué? Estamos desnudos. Ahora la encuentran ¿en qué? En sus circunstancias. Ahora van a estar seguros dependiendo de las circunstancias. Cuando inicialmente estaban seguros con solo la presencia de Dios. Ahora en este nuevo espacio están inseguros porque han probado el mal. Y todos sus descendientes van a nacer con esa misma inhabilidad de poder encontrar su seguridad solamente en Dios. Entonces, lastimosamente, ese temor es el producto del pecado en ellos. Estos no se arrepienten, no vienen arrepentidos donde Dios, no vienen a confesar a Dios, no vienen a buscar a Dios. Se apartan de Dios y tienen miedo de Dios y les da vergüenza lo que han. Lo vemos inclusive en su manera de justificar su pecado a la hora de hablar con Dios, ¿verdad? No han hecho nada malo, ¿verdad? Hay vergüenza, hay miedo, hay separación producto del pecado. Entonces, lo primero que quisiera yo preguntarles a ustedes en esta mañana es esto que tiene que ver contigo y conmigo. Y la pregunta es, lo que está haciendo Moisés con los israelitas es que se cuestionen su propio pecado. Ok, ese es el pecado de ellos. Y usted y yo pecamos de la igual manera. Tienen este efecto del pecado sobre nosotros, sobre ti, hoy, en esta mañana, en tu manera en la que vives. Y la respuesta es que sí, esto a mí me afecta. Esto es claro. Estoy hablando de Manrique Salazar. Claro que sí. Yo normalmente, cuando estoy en modo rebelde, ¿verdad? Y eso pasa todavía, créanmelo, pregúntenle a Rebeca y pregúntenle, eso pasa todavía. Modo Manrique. Y cuando estoy ahí, lo primero que sucede es, no quiero ir donde el Señor. No, me quiero quedar aquí como estoy.
aquí como estoy, no voy donde el Señor. Normalmente, si hubieran revisado las semanas anteriores, empecé a descuidar mis disciplinas espirituales. Normalmente está conectado. Inmediatamente la decisión no es venir donde el Señor, es quedarme donde estoy, tal y como estoy. Separación. Inmediatamente viene como ese sentido de separación con Dios, pero igual viene ese sentido cuando puedo reconocer mi pecado y lo veo, oh, Padre, pequé contra vos. Inmediatamente hay temor. Se aflora de distintas maneras. Si sé que he estado pecando contra Dios o pequé contra Dios, pongo un ejemplo, mi trato de Rebeca, mi trato de algunas personas, y yo estoy entregado a eso y no estoy aceptando y no estoy dejándome que la convicción del Espíritu me eche para atrás, empiezan a salir temores. Porque he hecho algo contra Dios, conscientemente o inconscientemente sé que hay un problema con mi comunión con Él. Y empiezan a aparecer los temores. Empiezan a aparecer los temores. El temor, el miedo, no me estoy refiriendo al temor de Dios, ni al temor del Señor, no, el miedo. Son dos cosas distintas. El miedo tiene su origen en el pecado. La Biblia, Dios trata el miedo de una manera. Lo dice casi, hay alrededor de entre, si no me equivoco, eran como 60 y pico veces en toda la Biblia dice no temas. Y no lo sugiere, lo manda, es un mandato. Cuando Dios dice no mientas, está hablando de un pecado, no lo hagas. Cuando dice temer, miedo, esto es un producto de nuestro pecado yacente, desconfiar de Dios sobre lo que me está pasando. Y ese pecado de temer, Dios lo aplaca diciendo, confía en mí, no lo haga. Y normalmente está acompañado con una promesa. Yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar ir, déjame ser Dios, quédese quieto, no temas. El temor nace en ese sentido nuestro que encontramos nuestra satisfacción, nuestra seguridad en las circunstancias, en que sean resueltas, no en el carácter de Dios. Y eso es temor. Tengo miedo que me despidan. ¿Y qué? Se acabó tu vida. No hay Dios que te pueda ayudar después de que te despidan. ¿Tiene sentido esa comparación? Nuestro temor es una expresión de que Dios pueda que no esté ahí para ayudar. Eso es temor. Saben, ellos tenían la presencia de Dios. Ellos podían acudir a Dios. Pero en vez de eso, no lo hicieron. Y se reservaron. Mira lo que dice ahora, algunos de nosotros podemos tener temor de que Dios no va a perdonar lo que yo he hecho contra Él. De que Dios no puede sacarme donde yo me he metido. De que Dios no quiere relación conmigo por el pecado en el cual he recibido o yo me he metido. Déjame leerte un pasaje a esa respuesta. Adán dice, por tu presencia tuve miedo. O sea, como que es culpa de Dios porque está presente. Mira el Salmo 51, 16, 17. Porque tú no te deleitas en los sacrificios. De lo contrario, yo te los ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito, humillado, oh Dios, nunca despreciarás. Un corazón contrito es un corazón que ¿cómo se dice? Se contrista. Sí. Se contrista porque ha pecado. A eso se refiere. El Espíritu Santo se contrista en presencia de nuestro pecado. Es como una reacción, ¿verdad? Como que se afecta, ¿verdad? No es que pierde poder, pero se afecta. Entonces, un corazón que se afecta es sensible cuando practica pecado. ¿Qué tan sensible tú y yo somos en el día cuando pecamos? Cuando decimos las palabras que le decimos a nuestro esposo o a nuestros hijos o a los demás y no van teñidas de gentileza ni honran a Dios. ¿Qué tanto hay me quiebro, me pongo de rodillas y le pido
y suplico a Dios y me quiebro todo porque he pecado contra Dios. Sacrificios, obras buenas, no quiere el Señor. Lo que quiere es un corazón que estalla cuando peca contra Dios, que se quiebra porque ha pecado contra su Señor. Entonces dice que a ese, el que viene arrepentido, él no desprecia. Iglesia, no hay nada que Dios no perdone. No hay nada que esa cruz no perdonó. No hay nada que Dios no puede restaurar. No hay nada que Dios no pueda volver a rehabilitar. Lo que Dios quiere es nuestra confesión, nuestra confianza de venir con nuestro pecado, traérselo a Él, presentármelo a Él, de rodillas, suplicarle perdón, confesarle, responsabilizarnos por lo que hemos hecho, en lo que hemos desconfiado, llevárselo a Él y al mismo tiempo clamarle perdón. Y dice el texto que Él no desprecia eso y que Él nunca rechazaría a un pecador. Principio número 1, Dios siempre anda detrás del pecador. Yo creí que yo andaba buscando a Dios. La gente decía que yo buscaba a Dios cuando iba a la iglesia en esos primeros 3 años. Eso no es cierto. Ahora entiendo cómo era mi pecado. Ahora entiendo, yo no andaba buscando a Dios. El que me andaba buscando, Él era Él a mí. El que ha estado detrás mío siempre ha sido Él detrás de mí. Porque Él no abandona al pecador. No lo abandona a su propio estado, sino que está allí buscando al pecador para presentarle buenas nuevas. Y a los pecadores que nos han redimido nos ponen en el mismo bus, vamos en el mismo tren, llevando esas buenas nuevas que Dios ha traído a nosotros ya, a llevárselas a los demás, que Dios está detrás con una invitación preciosa y amorosa a todo pecador, no importa lo que haya hecho. Pero el pecado nos hace distanciarnos de Dios, nos hace tener miedo de Dios. Es el pecado el que nos hace ver que Dios es castigador. Y hasta que yo no cambie todo mi pecado, Él no quiere que yo esté presente de Él. No, todo lo contrario. Que tú y yo, con todo nuestro pecado, vengamos donde Él. Porque Él no nos va a rechazar por nuestro pecado. Él puede hacer algo con nuestro pecado. Y ese es un sentido diferente. El tercer efecto es que el pecado ahora reemplaza la unidad por la individualidad en el matrimonio. Dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 10. En el versículo 12, la mujer que tú me diste, ¿a quién le echa la culpa? Tú eres el culpable, Dios. O sea, en el capítulo 2 dice, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Queriendo decir, dice que el Señor se la trajo la mujer a él. Y le dice que es suya, que es igual. Y la ve como una bendición. Capítulo 2, el pecado no está presente. Ahora capítulo 3, esta mujer que tú me diste, ¿verdad? Dice, me perdí en el versículo. Así. Que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Ven la separación? Lo que éramos uno, ahora somos dos distintos. Yo no tengo mayor problema en este asunto, ella es la culpable. Y tú también, porque tú me la diste. Y es una separación, es una incapacidad para poder tomar responsabilidad por sus actos. Es una incapacidad, una inhabilidad de poder pedir perdón, no echarle la culpa a alguien, pero aceptar lo que uno ha hecho. Y vemos al hombre separarse. Ahí lo que hace es traicionar a su esposa. Lo que Adán hace es traicionar a su esposa. Ahora, también al mismo tiempo, vemos a Eva echarle la culpa a la serpiente, pero eso lo vamos a ver en otro principio más adelante. Pero aquí me quiero centrar en que ahora lo que Dios ha hecho para hacer una sola carne, el pecado invita a verse como separados. El matrimonio lo inventa Dios.
Y la humanidad, a través de los tiempos de la historia, toma lo que Dios creó y le hace los cambios de acuerdo a su propia sabiduría. Un hombre y una mujer unidos frente a Dios hacen un pacto matrimonial frente a Dios y le piden a Dios que bendiga ese pacto hecho frente a Él y que Él los mantenga a ellos dos, rindiéndoles cuenta de cómo manejan ese pacto. Esa es la institución del matrimonio. En Efesios y en 1 Pedro tenemos más específico. Dios creó el matrimonio para poder decir algo sobre su relación, la relación entre Cristo y la iglesia. El matrimonio y esa unidad muestran la unidad de la Trinidad, pero también muestran la unidad de Cristo con su iglesia. Entonces, por ejemplo, el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno. El Hijo se somete a la voluntad del Padre y siendo iguales, el Hijo no tiene ningún problema con seguir el liderazgo del Padre. Y dice que vino a la tierra siguiendo, yo hago la voluntad de mi Padre. Igual posición, pero ¿qué? Distinto rol. Entonces Cristo no tiene ningún problema con ser un mensajero para el mundo de lo que es su misión, de lo que es seguir el liderazgo del Padre. El Padre no tiene ningún problema con liderar al Hijo. Y lo hace con toda su capacidad y lidera al Hijo. Igual es diferente rol. La iglesia y Cristo. Cristo dio su vida por la iglesia. Tanto amó Dios al mundo, por amor entregó su vida por la iglesia. En Efesios, el esposo debe amar a su esposa para poder dar testimonio de cómo Cristo ama a la iglesia. En lo que le dice, en lo cómo la toca, en cómo la trata, en las decisiones que toma, en cómo la lidera, en qué tanto la lidera y qué tanto la nutre, en si la expone o la traiciona o si se mantiene fiel a ella. Hace todo lo que tiene que hacer y si es necesario da su vida por ella. Eso quiere decir que sus deseos ya no son lo que es primario, se vuelven los deseos de Dios para su esposa. Este se vuelve un hombre que es un pequeño Cristo en casa. Es un pequeño Cristo en casa que trata y ama y le habla a la esposa como Cristo trata y ama a la iglesia. Y Dios le da la capacidad para ser así. Ha roto el poder del pecado que quiere funcionar completamente distinto y le permite tratar a su esposa así. Y Dios bendijo esa unidad con su esposa. Pero la esposa tiene el honor de representar a Cristo también. Tal y como Cristo sin ningún problema se somete al Padre, ella se somete al liderazgo del esposo. ¿Por qué? Porque entonces ejemplifica lo que siempre la verdadera iglesia hace con su Salvador. Confía en su liderazgo y promueve su liderazgo y lo respeta. Dios creó el matrimonio para que un hombre y una mujer muestren la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Qué pasa si hacen esto? Dicen algo sobre Cristo y la iglesia que no es cierto. ¿Qué pasa si hacen esto? Dicen algo sobre Dios y el Hijo y el Espíritu que no es cierto. El voto matrimonial es la bendición de Dios para poder tomar a dos creyentes y habilitarlos para dar esa expresión, una expresión de unidad. Pero el pecado trata de destruir todo eso. El pecado tiene el poder para destruir todo eso. Mis hermanos, allí en el boletín tienes una serie de preguntas que quisiera pedirte, aquellos que son esposo o esposa, que puedan en casa orar y meditar por esas preguntas. ¿De qué maneras eres normalmente tentado o tentada a mostrar separación de tu esposa o de tu esposo? ¿De qué maneras? ¿Qué hábitos o prácticas estás cometiendo que muestran una separación, no una unidad con él o ella? Y eso es muy importante. El Evangelio permite restaurar esa unidad en el matrimonio. El Evangelio da el poder que se necesita para que un esposo sea como tiene que ser en pro de esa unidad, para que una esposa pueda ser como tiene que ser para poder promover esa unidad. Si el Evangelio está poderosamente trabajando en un matrimonio,
entonces Dios es el centro de ese matrimonio y sus propósitos para ese matrimonio se tienen que estar desarrollando. Es un tiempo para confrontarnos a nosotros, los casados, de cómo estamos manejando nuestro matrimonio. El pecado lleva al hombre a atribuirse autoridad para declarar lo que es bueno. Has comido del árbol que yo te mandé a que no comieras. Adán y Eva fueron creados ¿para qué? Para vivir en dependencia de Dios. Donde ella y donde él comen del fruto, están tomando el lugar de Dios y le están diciendo, no tú por palabra, por la mía. No tú por palabra, pero por la mía. No por tu sabiduría, Señor, pero con la mía. Esto es una declaración de completa autoidolatría. Es colocarse en el lugar de Dios. El hombre ha decidido ser juez. Adán y Eva han decidido ser juez. Y yo creo que si practicas tantito de humildad, si yo practico tantito de humildad y observamos un poquito nuestra manera de actuar hoy, nos damos cuenta que en muchas prácticas y en muchas cosas y decisiones que tomamos, nos hemos puesto a nosotros mismos como jueces de lo que es bueno. ¿Cuándo hacemos eso? Si no fuimos y hicimos un estudio bíblico, ¿cómo es de que la Biblia dice qué hacer en este caso? Te declaraste completamente independiente. La Biblia no habla de todos los temas y no maneja todas las situaciones, pero lo que dice está sido revelado para que tú y yo lo sigamos. Entonces, en el momento que yo tengo que tomar una decisión en mi casa, y la Biblia sí hablaba sobre esa decisión, y yo no fui a la Biblia, ahí me declaré independiente. Entonces, por eso una iglesia tiene que ser una iglesia de enseñanza bíblica, donde las iglesias, el centro de su adoración está alrededor de la palabra de Dios para crecer. Este ministerio de arraigada tiene el sentido de que poder aumentar nuestros espacios donde venimos a crecer, a ser entrenados en la palabra de Dios. Créanme, los hombres seguimos detrás de ellos. Los hombres nos vamos a reunir también. Pronto vamos a estar comunicándonos con todos los hombres de la iglesia, para que una vez cada 2 meses, tal vez vamos a llevar una periodicidad menor, nos vamos a reunir también, para que todos podamos venir un sábado como hombres y podamos crecer juntos en la palabra de Dios, donde podamos traer a nuestros hijos menores, varones, que podamos traerlos también, para que se integren y vean como común crecer con otros hombres, a pesar de las diferencias de edad. Tal vez no niños menores, pero sí a partir de cierta edad. Espacios para crecer en la palabra de Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La pregunta es, si yo, Manrique, voy a ser un necio, o si yo, Manrique, voy a ser un sabio. Si yo voy a ser sabio y creo en la sabiduría, entonces voy a ir a los espacios que Dios diseñó para poder darme sabiduría. Eso tiene que ver con su palabra. Entonces voy donde me la enseñen. La leo personalmente, pero también voy a los espacios, a los grupos pequeños que han sido provistos, a los grupos donde se va a enseñar la palabra de Dios. Me vuelvo constante con venir los domingos, para así poder yo recibir la instrucción bíblica domingo tras domingo. El quinto, el pecado nos lleva a justificar y transferir la responsabilidad. La mujer que tú me diste, la serpiente me engañó. ¿Saben, mis hermanos? Aquí definitivamente lo que Dios quiere hacer es confrontar, advertir de que cuando nosotros no estamos reconociendo nuestro pecado, no es fácil para nosotros pedir perdón, ahí hay un problema. Si para nosotros, cuando alguien nos confronta, ahí es donde te vas a dar cuenta los efectos del pecado en tu vida. No importa cuántos años tengas de venir a la iglesia, de hacer las cosas que un cristiano haga, de haber sido hecho salvo, no importa. Pero cuando alguien viene y te confronta tu pecado,
y tu primera reacción es justificarte, ahí hay un problema. Es realmente lo que Cristo hace es traer humildad. Vamos a concluir de la siguiente manera. 5 ideas para que puedan meditar. Primero, ¿cómo fueron los efectos del pecado sobre toda la humanidad? Pues el pecado cayó sobre la primera pareja y los descendientes fueron inhabilitados para hacer la voluntad de Dios. La afectación fue total en toda la humanidad. Mira lo que dice Romanos 5, 12 al 19. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron, inhabilitados totalmente. ¿Dónde está la esperanza de los seres humanos hoy? Miren lo que dice Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Cristo es el medio para echar los efectos del pecado atrás sobre la humanidad. ¿Cómo estás tú y tu pecado? ¿Cómo estoy yo y mi pecado? ¿Has traído tu pecado a Cristo para tu salvación, para que te salve? Si lo has hecho, gloria a Dios. Si no lo has hecho, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu perdón. Ven a Cristo y confiésale tu vida de pecado y entrégale tu vida para que Él perdone tus pecados y te traiga una relación uno a uno con Él. Si eres un creyente y estás entregada o entregado al pecado, déjame leerte este pasaje que está en la pantalla. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, pon atención a este versículo, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia en el Señor. No importa cuál sea tu pecado, tienes a un Dios, con un Salvador con brazos abiertos, para que le traigas tu pecado a Él. Él sabe manejar nuestro pecado. Fuente de perdón siempre está ahí. Humildad, confesión, arrepentimiento y tendrás a un Dios que perdona cualquier situación. Vamos a ver.